En el año 2030, a través de todo el planeta se abrieron centenares de portales provocados por un choque dimensional. Desde estas puertas a otro mundo emergieron miles de bestias espantosas distintas que acabaron con gran parte de la humanidad en pocos años. Mi deber personal es recolectar información de estos monstruos con la esperanza de encontrar una manera de deshacernos de ellos. Mi nombre es Reinhard Morgenstern y este es mi bestiario. El alma del bosque. Cuando hablo con la gente sobre mi ideal de erradicar a los monstruos del mundo a través de la recopilación de sus características y debilidades en el bestiario, piensan que soy un ángel caído de los cielos para salvar a la humanidad. Dicen que soy un héroe, pero no lo soy. Yo me considero un humano común y corriente con defectos que simplemente busca que los hombres y mujeres del planeta vivan en paz. Lo hago lo mejor que puedo, pero sigo cometiendo errores como cualquiera. No soy perfecto. Aquel día en el que ocurrieron los hechos que relataré a continuación, dudé de mi humanidad. Dudé sobre quién es el verdadero monstruo en este mundo apocalíptico. Hace ya unos meses experimenté un hecho que cambiaría mi vida y que relaté en este mismo bestiario. Por si no lo recuerdas, te haré un breve resumen. En España encontré a un infestador, aquella criatura enorme, corpulenta, que expulsaba una especie de polvo blanco que viajaba fácilmente a través del aire, y que al final resultó ser el medio por el cual viajaban sus esporas, que al ser respiradas o bebidas por alguien, comenzaban a crecer dentro de su anfitrión, y para poder desarrollarse se alimentaban de sus órganos y sangre. Al final, la espora terminaba por consumir completamente a su anfitrión y se convertía en un ser compuesto por ramas, plantas, musgo y otros elementos naturales. Y por supuesto, el cruel destino decidió que yo también sería infectado por esta monstruosidad. Algo comenzaba a crecer dentro de mí. Mis días estaban contados. Por fortuna, el proceso es muy lento, por lo que al principio no tuve ningún problema de salud. Sin embargo, poco a poco comencé a experimentar los síntomas que describían aquellos que habían sido infectados. Sentía algo punzando mis órganos. También comencé a notar que algo parecido a ramas pequeñas y finas brotaban en mis pantorrillas y algunas más en mi espalda. Ya comenzaba a preocuparme. Supuse que no me quedaba ya mucho tiempo. En todos los viajes que hice durante ese proceso pregunté y busqué sin cesar por una cura, la cual nunca encontré. Sin embargo, una luz de esperanza se presentó ante mí en Argentina. Al oeste de este país, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Mendoza, se encuentra el lago Potrerillos. Una gran extensión de agua en la que se asentó a sus orillas una comunidad de pobladores de esa región de Argentina. El poblado estaba constituido por pequeñas casas de madera ya húmedas y podridas en las que habitaban pequeñas familias. Y aunque aparentemente no tuvieran razones para estar felices, al menos parecían contentos. Y eso era algo que me extrañaba bastante, por el hecho de que no tenían recursos y además el alimento parecía escasear bastante, sin mencionar la continua amenaza de monstruos en el área. Caminé por sus únicas 4 calles y pude notar claramente una característica que más tarde tendría sentido. Había niños y jóvenes por doquier, decenas de ellos. Vi familias hasta con 5 hijos. Era una locura. ¿Cómo podían alimentar tantas bocas? Al platicar con uno de los pobladores me narró las pericias que pasaron para llegar hasta aquí, y que la razón principal para haber huido del sur fue una enorme ventisca que provino de la Antártida y azotó cruelmente al sur del país. Las heladas eran tan extremas que era imposible vivir en esas condiciones. Además, me habló de unas criaturas hechas de hielo que atacaban continuamente a las poblaciones y obligaron a los humanos a huir de esas zonas árticas. En fin, siguiendo la conversación, mencionó el principal motivo que los animó a quedarse cerca de este gran lago. Resulta que, en la orilla opuesta a donde estaba el poblado, se hallaba el bosque inundado, que como su nombre lo indica, es una pequeña zona boscosa que se encontraba sumergida apenas por 1 metro del agua del lago. En ese sitio pantanoso existe una cabaña más grande, más vieja y más espantosa que las de su poblado.
En aquel tétrico hogar habita una criatura a la que llaman el alma del bosque. Por lo que me contaron, parecía ser un monstruo lleno de contrastes, pues a pesar de su noble apodo, era un ser repugnante con capacidades del habla y con plena conciencia e inteligencia. Pero si era tan siniestra como describían a esta bestia, ¿por qué decidieron asentarse aquí definitivamente? La razón es aún más escabrosa, pero sería la respuesta a mis plegarias. Según lo que afirmaron, el alma del bosque de algún modo les proveía de alimentos que llegaban al poblado en una balsa a través del lago. Y lo más importante es que supuestamente tenía la capacidad de curar cualquier tipo de enfermedad. Todo esto a cambio de un precio: la vida de un joven. Ahora todo tenía sentido. Me helaba la sangre el solo pensar en el destino de todos los niños que corrían felices por el poblado. Literalmente los criaban para ser asesinados si era necesario. Sin embargo, había algo dando vueltas en mi mente una y otra vez, algo que me carcomía de solo pensar. Si para curar mi infestación era necesario matar a un niño, ¿valdría la pena? Traté de quitarme aquellos pensamientos oscuros y emprendí mi camino al bosque inundado. Quizá, solo quizá, el monstruo podría curarme de alguna otra forma. Ahora que lo pienso, todo lo que estoy contando parece ser algo de un mundo paralelo. ¿Matar a un niño por mi propio bien? ¿Pedirle ayuda a una bestia? ¿En qué me estaba convirtiendo? Los pobladores me prestaron una balsa, no sin antes sugerirme que desistiera de mi tonta idea, pues creían que al alma del bosque no le gustaría para nada que irrumpiera en sus dominios sagrados. Ignorando sus advertencias, partí hacia mi destino sin titubear. Mi salvación o mi condena me esperaban. Después de unos minutos llegué al bosque inundado, e inmediatamente pude ver y escuchar cuervos sobrevolando las copas de los árboles. Algunas de aquellas aves oscuras me miraban con pequeños ojos inquisidores. Aunque ciertamente en ese sitio el lago no era muy profundo, no quería arriesgarme a bajar de la balsa para llegar caminando. ¿Quién sabe qué monstruosidades habitaban en estas aguas? Remé y me adentré hasta llegar a una zona en la que no se podían ver más que árboles alrededor. Finalmente, en medio de ese sitio, pude encontrar la gran cabaña de la que me hablaron en el poblado. De los troncos secos colgaban decenas de huesos de diferentes tamaños que, movidos por el viento, chocaban entre sí, haciendo sonidos bastante tétricos. Llegué por fin a un muelle corto que servía de camino para entrar a la gran cabaña que se hallaba sobre una base de madera que era cubierta por el lago. Efectivamente era como la describían: enorme, vieja y tétrica. Bajé de la balsa y caminé por el muelle a pasos lentos, observando el siniestro panorama cubierto de árboles muertos, escuchando a los cuervos aullantes y sintiendo un viento silbante que helaba los huesos. Toqué la puerta con cierto nerviosismo. No sabía si la bestia tenía modales y le molestaría que entrara sin avisar. Sí, me estaba volviendo loco. No podía creer lo que estaba por hacer. La puerta se abrió crujiendo y un aroma asqueroso golpeó mi sentido del olfato. Entonces pude ver por fin el interior de la cabaña. Era un sitio oscuro apenas iluminado por velas, lleno de artilugios extraños y desconocidos para mí. Del techo colgaban cabezas de niños de diferentes edades y el suelo estaba cubierto de sangre coagulada. En medio del lugar, de espaldas, se encontraba un ser encorvado cubierto con una capa hecha de pelaje de colores oscuros. Se dio media vuelta y por fin pude ver a la criatura, al ser al que llamaban el alma del bosque. Llevaba harapos negros y un bastón con el que se apoyaba. Su piel era completamente gris y tenía arrugas muy marcadas por doquier. Su rostro arrugado poseía dos ojos brillantes penetrantes que resaltaban en la oscuridad que los envolvía, y su pequeña boca no parecía realizar ninguna expresión. De algún modo me recordaba bastante a la criatura vampiresca conocida como el Devoraalmas que había enfrentado tiempo atrás. De pronto se acercó a mí con dificultad y se agachó.
Tomó mi pierna, levantó el pantalón y observó mi pantorrilla con detenimiento. Miraba atentamente las pequeñas ramas que comenzaban a brotar en mí. No sabía qué hacer, cómo reaccionar. Así que con voz temblorosa le pregunté si podía curarme la infestación. La criatura asintió, lo cual me llenó de alegría. Después, con mucho miedo pregunté si era necesario traerle a un niño. Y lamentablemente también asintió. Mi corazón dio un vuelco. Se levantó y regresó a donde estaba, y siguió haciendo lo que sea que estaba haciendo antes de mi llegada. Pasmado salí de la cabaña. Ya no tenía miedo, ya no escuchaba a los cuervos, ya no sentía el viento. Me quedé mirando a la nada por varios minutos, preguntándome mil y un cosas. Mi mente era un completo caos. ¿Qué iba a hacer yo ahora? Ya estaba oscureciendo. Casi desprovisto de mi conciencia me subí al bote y regresé al poblado. Ni siquiera recuerdo bien qué era lo que pensaba en ese momento. No recuerdo muchas cosas. Llegué, me bajé del bote y vi a un niño de unos 8 años jugando en la orilla del lago. Estaba completamente solo. Por un momento me imaginé qué pasaría si lo hubiera raptado. Gritaría y las personas vendrían en su auxilio y muy posiblemente me asesinarían. O quizá lograría mi cometido de llevarlo con el monstruo del bosque inundado. Pero no, si yo hacía eso me convertiría en uno de los tantos monstruos que trato de eliminar. Sin embargo, si no hacía yo algo al respecto, el bestiario terminaría con mi muerte y la humanidad nunca podría salvarse. En ese momento llegué a una conclusión. Por muy loco que pareciese, le pediría a una de las familias que me dieran a uno de sus hijos para ofrecérselo al alma del bosque y poder ser curado. Si los padres no aceptaban, no insistiría más y dejaría que la naturaleza sellara mi destino. Pero si por alguna razón accedieran a darme a uno de sus hijos, lo aceptaría también. Haría lo necesario para ser sanado. Me acerqué a una familia que conocí al llegar a este poblado y con la que había platicado sobre mi propósito con el bestiario. Les conté todo lo sucedido con el infestador y que ahora necesitaba curarme para continuar mi trabajo. Los padres se reunieron y platicaron a solas. Después de varios minutos se acercaron a mí y con lágrimas en los ojos aceptaron darme al más pequeño de sus niños. Me aseguraron que comprendían la importancia de mi vida, que comprendían que el bestiario algún día salvaría la vida de millones. No podía creerlo. Esto debía ser algo irreal. Quería que todo lo que estaba ocurriendo fuese solo una pesadilla, que yo no tuviera que decidir sobre esto. No supe qué decirles. Por un lado me sentía fatal por haberles pedido algo tan salvaje, pero a la vez quería besarles los pies por darme una oportunidad para vivir. Tomé del brazo al pequeño de 10 años y lo jalé hacia el bote. Al principio el chico no sabía qué pasaba, pero pronto entendió que algo malo iba a sucederle. Intentó gritar, pero nadie venía en su auxilio. Lo subí al bote y comencé a remar de nuevo. Él solo se sentó y comenzó a llorar desconsoladamente. Fue una escena que jamás olvidaré y que me marcará por el resto de mi vida. Llegué al muelle de la cabaña. Jalé al niño, el cual se resistía, y me acerqué a la puerta de aquel tétrico hogar de madera. La abrí, y dentro me esperaba aquella monstruosidad repugnante, ahora con una sonrisa. El niño trató de huir, pero la bestia lo tomó del brazo con una fuerza increíble. Después, con una daga extraña rebanó su cuello. Como si de un sueño se tratase, un cuervo salió del cuello cercenado del niño y salió volando de la cabaña para posarse en uno de los árboles muertos. El alma del bosque lanzó el cuerpo del pequeño a una gran olla a la que le añadió líquidos asquerosos. La carne comenzó a disolverse y tomó en un frasco un poco de aquel caldo nauseabundo y me lo dio para que lo bebiera. Tratando de terminar con aquella situación lo más rápido posible, bebí la poción. El sabor ni siquiera puedo describirlo.
Prefiero morir antes de volver a tomar algo como eso. A través de todo mi cuerpo pude sentir un ardor inmenso, pero a la vez un frío helado que erizaba cada vello de mi piel. No pude soportarlo más y comencé a vomitar. Aquella risa burlona del ser fue lo último que pude escuchar antes de quedar inconsciente. Solo recuerdo haber despertado a orillas del poblado. Me encontraba sobre la balsa en la que llegué a la cabaña. Apenas estaba amaneciendo. No tuve corazón para volver a ver a la familia que me dio a su hijo. Lo único que pude hacer fue dejarles una nota en su casa, agradeciéndoles inmensamente su decisión, y que por ellos y por su hijo continuaría con mi trabajo hasta el final. Y sí, por si te lo preguntas, las ramas que crecieron en mi espalda y pantorrillas ya no están, y ya no siento malestares en mi cuerpo. Creo que realmente fui curado. La espora creciente del infestador había desaparecido. Aún el día de hoy sigo dando vueltas a lo que ocurrió. ¿La vida del niño realmente valía más que la mía? ¿Me he convertido en un monstruo? Ciertamente el bestiario algún día salvará muchas vidas, pero aún así sigo sin saber si fue correcto lo que hice. Esta fue sin duda la aventura más significativa de mi vida. Mis experiencias poco a poco me van cambiando. En fin, el alma del bosque es una extraña criatura. Me enseñó algo muy importante, pero que aún es una teoría. En la dimensión de donde provienen los monstruos existe lo que nosotros llamaríamos magia, o quizás simplemente sea una forma incomprensible para nosotros del manejo de las energías a nuestro alrededor. Y muy posiblemente el motor para generar estas energías misteriosas son los niños que ella pide a cambio de todo lo que ofrece. Es claro que es un monstruo que no puede conseguir por sí mismo su alimento, y con alimento me refiero a los niños, ya sea porque no tiene la capacidad física para secuestrarlos o porque simplemente no es su modo de actuar. Pienso que los alimentos que les da a las familias del poblado ella no los puede consumir y son creados a partir de la misma magia que mencioné anteriormente. Sinceramente creo que tratar de explicar las teorías que tengo sería un desperdicio de tiempo por el simple hecho de que ni yo mismo logro comprenderlo en su totalidad. Y por cierto, el alma del bosque sigue viva. Creo mucho en el equilibrio y no podría destruir a alguien que me ayudó, aún siendo un monstruo. Sin mencionar que de cierto modo mantiene viva a la gente del poblado. Sin embargo, si alguien más desea matar a esta bestia o a los de su especie, hágalo pronto. No sé cuántos niños ya ha devorado, y no sé cuántos más seguirán. Soy Reinhard Morgenstern, y esta pesadilla continúa. Únete a la oscuridad. Dale like, suscríbete y comparte para esparcir el terror.